Él es el presidente del Frente Nacional por la Familia, de la Political Network for Values, red global de líderes sociales y políticos a favor de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Cofundador de la Red Parlamentaria de la Acción Ética Política. Cofundador del Instituto de Análisis de Políticas de Familia, catedrático desde 1995 a la fecha del Instituto Pontificio Juan Pablo II para la Familia, catedrático de Geopolítica y Globalización de la Universidad Anáhuac, catedrático de Filosofía Política de la Universidad Panamericana, consejero nacional de Red Familia, miembro de la International Catholic Legislator Network, con sede en Roma, Italia, y del Foro de Líderes Sociales de Inspiración Católica, organizado por la Secretaría de Estado Vaticano, Roma, Italia. Es licenciado en Filosofía de la Universidad Panamericana, con maestría en Administración Pública de la Universidad Anáhuac, máster y doctorado en Gobierno y Cultura de las Organizaciones de la Universidad de Navarra, España. Especialidad en Políticas Públicas y Poder Legislativo. Diplomado en Gobernabilidad por el Colmex, IPADE y CIDE, y en Relaciones Internacionales por la Universidad Cervantes de Chile. Ha sido representante popular local y federal, coautor de más de 10 libros sobre humanismo político y social, familia y sociedad, publicados en México, Argentina, Chile, Estados Unidos e Italia. Sus últimos libros, muy interesantes y de actualidad, Pandemonium 1, 2 y 3. Ha dado conferencias y compartido sus reflexiones en varios países y sedes como la ONU, tanto en Nueva York como en Ginebra, la OEA, la Librería del Congreso y el Capitolio de Estados Unidos, el Parlamento chileno, el Parlamento peruano, el Parlamento Europeo, el Congreso de Católicos y Vida Pública de España, así como en el World Congress of Families en Estados Unidos y Moldavia. Definitivamente, Rodrigo, bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí en este tercer Encuentro Nacional Pro Vida de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Solo una acotación, se abrirá el chat para 10 minutos antes de que Rodrigo termine, para que las personas que consideren realizar alguna pregunta lo puedan hacer por el chat de manera escrita. Gracias. Muchísimas gracias, Grace. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Yo tengo el enorme gusto de conocer su país. De más chamaco pude hacer algún curso en Colonia Tovar, que es un lugar muy bonito, muy como una cosa muy alemana, ¿no? Que estaba en una zona muy boscosa y bonita. Y también he podido tener pues muy buena amistad con varios de ustedes y pues haber acompañado en varias actividades. Ya tiene un rato que no voy, pero me da mucho gusto estar con ustedes. Voy a compartir pantalla para poder aportar en el tema que me han pedido. Y quiero preguntarles si se ve el mapa mental que he puesto. Sí, se ve perfectamente. Ok, perfecto. Entonces, miren, vamos a ubicar algunas pinceladas con respecto a lo que son cuestiones internacionales e instancias internacionales y lo que se le podría llamar, pues, esta agenda que busca implementar un nuevo orden para tratar de entender, pues, de dónde surge esta expresión, por qué lo manejan, de dónde viene y cuál es su relevancia con respecto a lo que es vida, familia y libertades. Entonces, vamos a iniciar ubicando cuál es la importancia de la vida, la familia y la libertad. Aquí me gustaría comenzar con las palabras de la Madre Teresa de Calcuta, que nos da a entender muy bien cuál es la relación entre la vida y la paz en una nación y en el mundo. Fíjense ustedes cómo lo plantea la Madre Teresa. Dice, si aceptamos que una madre pueda matar
a su propio hijo, ¿cómo podemos decirle a otra gente que no se maten los unos a los otros? Cualquier país que acepte y legalice el aborto no está conduciendo a su pueblo hacia el amor, sino a utilizar la violencia para lograr sus deseos. Y en esta va de lleno con lo que es la paz. El aborto destruye la paz y causa ceguera hacia el enfermo, el hambriento y el desnudo. ¿El aborto guía a la ceguera entre las naciones? Por supuesto que sí, ya que la vida es tan débil y destruirla se hace tan trivial, tan cínico, tan fácil. ¿Por qué deberían las personas y las naciones dignificar la vida si florece el aborto? Ahora, para retomar muy brevemente dos cuestiones muy recientes que ha mencionado el Papa Francisco, pues acuérdense que acaba de mencionar que el aborto es como contratar a un sicario y que no es lícito andar matando a alguien para resolver un problema, mucho menos un inocente. Es clara y contundentemente un asesinato. Y por otro lado, me llamó mucho la atención una afirmación que hizo en uno de estos países del este, en donde mencionó que hoy en día se está llevando una auténtica guerra mundial. Para que un pontífice utilice la palabra guerra mundial, pues es algo muy fuerte. Pero fíjense qué sentido lo dice. Es una auténtica guerra mundial en contra del matrimonio y la familia. Y menciona en específico lo que es la teoría del gender, es decir, la ideología de género. Y esto tiene unos alcances muy fuertes porque si hay una guerra mundial en esto, es que hay instancias mundiales que se ocupan de hacer esto. Si no, no puede ser algo mundial. Y es justo lo que vamos a tratar de dilucidar en este momento. Me gustaría que todos ubicáramos esta relación que nos sirve como criterio y guía para tratar de ir abarcando todo. Ya hemos visto con la Madre Teresa la relación entre la vida y la paz. Podríamos dedicarle muchas horas de exposición, pero pues no es el momento. Pero hay una muy fuerte relación entre lo que es la familia y el desarrollo. Les podría simplemente mencionar lo que es el National Count Approach, que es un modo de analizar la viabilidad de los países, dónde surge la riqueza y hacia dónde se orienta esa riqueza. Pues eso es clarísimo. Se genera en las personas que están en plenitud de la juventud y de la adultez, y las personas que están en plenitud de juventud y adultez normalmente generan la riqueza para dos cosas. Uno, sacar adelante a sus hijos, y dos, apoyar a sus padres mayores. ¡Puaf! Si nos vamos a lo que es una de las más actuales maneras de analizar la viabilidad de los países, pues ¿qué tenemos? Pues que la familia es la clave. Sin contemplar la familia no hay desarrollo. Y por otro lado, la cuestión de las libertades. Las libertades son fundamentales, porque fíjense, la vida humana es una vida digna desde su origen, desde que se engendra a través del encuentro del gameto masculino y femenino, se da en el marco de la unión complementaria entre hombre y mujer. Esta unión complementaria entre hombre y mujer es tan importante por su apertura a la vida, por generar la vida, por acoger la vida y cuidar el desarrollo de la vida humana, que es la familia, con la institución del matrimonio. Y esto es lo que propicia que una sociedad se cuide y avance. Y esta vida humana es una vida que es libre.
libre en el sentido de que la inteligencia, la voluntad y la especial sensibilidad, emotividad humana se expresa con algo que hasta Dios mismo respeta, que es la libertad. Entonces, fíjense, sin respeto a la vida no hay paz y lo que hay es una cultura de la muerte. Sin respeto a la familia no hay desarrollo y lo que más está pegándole a la familia es la ideología de género. Y sin respeto a las libertades fundamentales no hay democracia y lo que hay es una dictadura del relativismo. Entonces, teniendo esto en mente, procedamos a ubicar de dónde surge esta noción misma de nuevo orden mundial, de dónde viene. Para eso me gustaría recomendarles, y yo creo que hasta se los podría pasar en electrónico, un libro en donde yo ubiqué a través del cardenal, entonces cardenal Joseph Ratzinger, qué era eso de el nuevo orden mundial, de dónde venía. En esta lectura que viene en el libro de El Evangelio y el Desorden Mundial de Michel Scuyans, un gran autor. El prólogo lo hace el entonces cardenal Ratzinger. Y justo el tema que aborda es eso del nuevo orden mundial, qué significa, de dónde viene, y ahí es donde yo empiezo como que a entender varias cosas. Me parece que Ratzinger, Benedicto, pues es una de las personas que más luces dan para tratar de entender la situación en la que vivimos con realismo y esperanza. Me ha tocado, pues bueno, he estudiado filosofía, teología, historia del pensamiento, y créanme que lo que es Ratzinger, Benedicto, es uno de los grandes aportes en la historia de la cristiandad. Es de un calibre, sus escritos, sus reflexiones, que es de considerarse fuertemente. Entonces, aquí me gustaría ubicar primero esto que nos plantea precisamente Ratzinger Benedicto. Cuando nosotros hablamos de cristiandad, hablamos de lo que es una gran síntesis cristiana entre lo que representan tres grandes ciudades: la ciudad de Atenas, de Roma y de Jerusalén, que aportan tres cuestiones muy relevantes: la filosofía, el derecho y la religión. Esto que venía siendo, llega un momento en que se da el gran acontecimiento en la historia de la humanidad. El gran acontecimiento en la historia de la humanidad es que, a diferencia de todos los demás esfuerzos religiosos de toda la historia previa, es que Dios se hace hombre para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Y ese Dios que se encarna es Jesucristo. El gran acontecimiento de la encarnación, de la predicación, de la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo es el parteaguas de la historia. Por eso, la historia misma completa se dice antes de Cristo y después de Cristo. Fíjense el tamaño del acontecimiento. Entonces, a partir de este hecho importantísimo, es que se da esta síntesis que retoma lo mejor de la filosofía del derecho y de la aportación judía para crear lo que es ese gran legado de la cultura occidental, que tiene una impronta greco-latina, judeo-cristiana.
porque es a partir del hecho cristiano que se retoma esto y se proyecta. Bueno, esto que es muy valioso genera para nosotros lo que es la posibilidad de tener una auténtica cultura del encuentro. Esta cultura del encuentro implica un encuentro con lo otro, que es la naturaleza, de donde surge y puede seguir surgiendo una actitud auténticamente ecológica. Y quiero diferenciar muy bien la palabra de una actitud auténticamente ecológica del ecologismo. No es lo mismo, como vamos a ver. También una cultura del encuentro con los otros como yo, es decir, con el prójimo. Y esto nos debe dar una auténtica actitud social y de relación con los otros a partir del amor al prójimo. Y una auténtica actitud de relación con el otro con mayúscula. El otro con mayúscula es Dios y es el amor a Dios. Y fíjense cómo aquí he distinguido muy bien. La palabra amor es con el prójimo y con Dios, en donde lo primero y principal es el amor a Dios y después el amor al prójimo como uno mismo. Porque con la tierra, con la creación, no se da una actitud de amor a la tierra, no. Hay una actitud de cuidado, sí, pero no es lo mismo amar al prójimo que amar a Dios. El mandato que resume toda la ley y los profetas, que nos lo dijo el mismísimo Jesucristo, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y obviamente, si queremos amar bien, pues tenemos que cuidar el hábitat en donde vivimos, pero no hay que desordenar las cosas porque entonces sí vienen unos problemas grandotes. Entonces, ¿qué pasa? Ante esto que implica una perspectiva cristiana, se van levantando una serie de corrientes, instancias, acciones que tratan de decir eso, eso hay que pasarlo, eso hay que quitarlo, eso es lo viejo, vamos a meter algo nuevo, ¿no? Entonces, fíjense, pongan mucha atención en este cuadro. Se da una serie de hechos, sin ser exhaustivo, pero nada más mencionando algunos puntos que son claves para entender pues, de dónde viene esto del nuevo orden mundial. Este afán de poner algo que es nuevo con respecto a lo viejo, desechar lo viejo y quedarse con esto nuevo, empieza con lo que es la Reforma Protestante en 1517, cuando Lutero empieza a plantear cuestiones como sola fides. Oye, que podría sonar como que, ay, qué bonito. Sí, nada más que esto representa una ruptura espantosa. Sola escritura. Oye, qué bonito, pues la escritura. Pues sí, nada más que implica una enorme ruptura, fíjense. Sola fides implica la ruptura con la razón. Eso es muy problemático. Sola escritura implica una ruptura con el magisterio y juntas implican una ruptura con la iglesia misma sacramento. Implica también una ruptura con todos los sacramentos. Implica una ruptura de toda la unidad de la iglesia y de la cristiandad. Esto es fuerte. Y nos podríamos meter mucho más, ¿no? Todo lo que implica esto de pecca fortiter, crede fortiter, ¿no? Donde se amputan las sagradas escrituras para que queden nada más partes que convienen a. Entonces, esto implica una ruptura muy fuerte, es decir, ok, Dios existe, pero no estoy de acuerdo con la iglesia, entonces rompe. Fíjense, de ahí nos vamos a un hecho muy importante que es la creación de la masonería por un grupo de pastores protestantes
en 1716. Esto implica que ese afán de ruptura ya no va solo contra la iglesia, sino contra el orden cristiano en general, al cual se le llama viejo orden. Esto lleva este tipo de pensamiento unos pocos años después, en 1789, a lo que es la Revolución Francesa, que nos la tratan de vender como si fuese lo mejor del mundo. Y cuando nos ponemos a estudiar lo que implicó la Revolución Francesa, pues resulta que es un problemón impresionante. Esto suena bonito, ¿no? Liberté, fraternité, égalité. Suena bien bonito. Sí, nada más que el planteamiento es que es una fraternidad perfectamente tergiversada, en donde se plantea una fraternidad entre seres humanos en ruptura con Dios. Ups. Se plantea una igualdad, sí, pero una igualdad que es somos iguales en contra de la diferencia que significa Dios, ¿no? Y una libertad enloquecida, que significa que vamos a ser libres en la medida que rompamos con Dios. Entonces, esto que lo vemos en autores como D'Alembert, como Rousseau, como Voltaire, pero el más enfático y donde se ve más clara y brutalmente, con todas sus connotaciones, ese afán de la Revolución Francesa, es en el Marqués de Sade. El Marqués de Sade tiene unos escritos espantosos en donde en verdad dice, a ver, ya, seamos serios, esto implica esto. Y toda la labor que hizo para que se hiciera esa revolución en contra de lo que llaman el Ancien Régime, que no solo en contra de estructuras pues, de la iglesia y del Estado y tal, no, es en contra del orden cristiano. Esta revolución se va a ver proyectada en 1917 con la Revolución Rusa o Roja. Esta revolución roja, la comunista, implica un esfuerzo descomunal por matar a Dios. El leitmotiv, después de estudiar mucho al señor Marx, uno encuentra clarísimamente que el leitmotiv lo expresa él mismo. Su goal, su afán principal es hacer que el ser humano sea para sí mismo el ser supremo. Y para eso tiene que acabar con la idea de un ser supremo que no sea la humanidad misma. Y por eso toda la etapa del ateísmo militante que implica esta perspectiva marxista o comunista y todos los esfuerzos que de ahí se derivan. Cuando empezamos a ver cómo se plantea después de la Primera Guerra Mundial la organización de la Liga de las Naciones, quiénes la promovieron y bajo qué postulados, vemos cómo se retoman esos puntos de la Revolución Francesa y se trata de establecer un nuevo orden, pero en contraposición con la cristiandad. Esa Liga de las Naciones no cuajó, pero sí le pegaron a varias instancias que ahorita no es el momento, pero esa Liga de las Naciones, si uno revisa documentos, personajes, uno se da cuenta del peso específico que tuvo la masonería en la conformación de esto. Y acuérdense, la masonería ha sido declarada por la Iglesia Católica de manera reiterada a través de siglos como una entidad anticristiana y por lo tanto no puede plantearse una pertenencia por parte de un católico a lo que es esas instancias. Cuando vemos en la historia los esfuerzos que han hecho, como en la Revolución Francesa o en la Liga de las Naciones, pues te das cuenta por qué la Madre Iglesia nos dice esto. Entonces viene, después de la Segunda Guerra Mundial, un esfuerzo enorme de varias instancias y personajes como para tratar de que no vuelvan a suceder las terribles masacres, los terribles regímenes que se dieron en torno a lo que es la Segunda Guerra Mundial, como el nazismo. Es algo pavoroso, espantoso.
como lo fue el exterminio de judíos, como lo que fue pues esta guerra terrible en donde murieron millones de personas. Entonces se trata de hacer la ONU. Y entonces ahí confluyen personas pues que piensan bien y se portan bien con personas que se portan mal y piensan mal, ¿no? Pero bueno, se llegan a ciertos acuerdos para defender pues instancias tan fundamentales como es la vida de las personas, porque son dignas, porque son humanas, la familia, la libertad de los padres para educar a sus hijos, que los gobiernos no hagan ciertos excesos que conducen a masacres y a desórdenes terribles. Y entonces se hacen algunos acuerdos, algunas cartas, y se da a la luz la Organización de Naciones Unidas. Pero con el tiempo ha sido cada vez más evidente que la toma de la burocracia de las Naciones Unidas por parte de personas que pertenecen a la masonería o que están en unas corrientes de pensamiento, de acciones y de financiamiento de acciones nada positivas, que van avanzando, avanzando, hasta hacer que hoy en día haya 4 líneas de agenda promovidas por la burocracia de Naciones Unidas, no avaladas por los votos de los países de manera expresa en tratados estrictos, sino en lo que llaman algunos el soft law, que van metiendo unas ideas espantosas en donde meten una cuestión de una idea de que le llaman ecumenismo, pero no es ecumenismo, es sincretismo religioso, en donde tratan de subordinar y amarrarle las manos a las iglesias. Un furibundo antinatalismo con una promoción brutal de lo que es aborto, eugenesia, cuestiones así, un terrible generismo, es decir, la promoción de la imposición de la ideología de género, y un ecologismo. ¿Se acuerdan que es distinto una sana actitud ecológica al ecologismo? Pues bueno, en Naciones Unidas lo que se promueve es un ecologismo que se conecta con el sincretismo, se conecta con el antinatalismo y se conecta con el generismo. Y lo que hacen es tomar de lleno las otras 2 revoluciones que se van planteando. La revolución sexual o arcoíris del 68, que explica muy bien Benedicto XVI en esa carta, pues que pues, ha sido compartida a todos nosotros, que hizo con respecto a la crisis del abuso a menores de edad, y en donde explica muy bien cómo impactó, qué fue esa revolución sexual de los 60 y también cómo impactó hacia adentro de la iglesia misma. Y por otro lado, la revolución verde o ecológica, que ahorita vamos a ver que una cosa es tener un sano encuentro y actitud con la naturaleza para cuidarla como nuestro hábitat natural, y otra cosa es lo que están haciendo en Naciones Unidas. Entonces, si nos ponemos a ver esto, entramos de lleno a lo que es cómo está conformado, qué implica estos parámetros en Naciones Unidas. Veamos, la cuestión del ecologismo es muy importante. No me voy a meter a lo que significa Greta Thunberg, que es terrible, y su amiguita Billie Eilish, que es terrible, ¿no? Eh, Nada más como nota, esta dupla de jovencitas, ¿no? Ya estarán, yo creo que ahorita en los 18 años las dos, que se juntan, son compañeritas y uno lo promueve pues en manifestaciones y cosas así, y la otra con su música, pero el mensaje termina siendo pavoroso, ¿no? Pavoroso. Nada más hay que, con un artículo que se lean y vean lo que esta misma pobre chiquita dice y cómo se pone de acuerdo con Greta Thunberg, la revista Rolling Stone, en donde ella, Billie Eilish, explica lo que es su video, en donde es una loa a Satanás, así expreso, cualquiera que lo quiera ver. El disco se llama The Good Girls Go to Hell, y su canción impresionante es una loa de toda la canción a Lucifer, ¿no? Y dice que esto es para hacer mancuerna con su amiga
Greta Thunberg para salvar a la Tierra, a la madre Tierra, ¿no? E invita a todos los jovencitos del mundo a sumarse al esfuerzo conjunto de Greta Thunberg con Billie Eilish. Quien tenga alguna duda, nada más que vea el video y sepa de lo que estamos hablando. Yo no lo voy a poner aquí, pero es una cosa muy fuerte en donde queda clarísimo para quien está trabajando, y si alguien tiene alguna duda, lo que ella misma dice, pues es bastante fuerte, ¿no? Why does anyone ever trust me? Lol, I am, lo que dice. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que esta niña, cuando publica la cuestión de que saca su disco y esta canción ecológica, de inmediato alcanzó en cosa de minutos más de 23 millones de visitas. Estamos hablando de impactos fuertes. Bueno, la ONU es la que encabeza esto desde hace ya varios años, en los 90, con la Carta de la Tierra. El que promueve todo esto es el señor Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, que tiene pues algunas cuestiones reconocibles públicamente, como último presidente del Partido Comunista Soviético y presidente de la Unión Soviética, pues sí, nada más que la gente luego no se acuerda de que este señor encabezó desde la KGB durante muchos años un esfuerzo para meterse a las iglesias católicas y evangélicas sobre pretexto de la paz para tergiversarlas desde dentro. Y eso está bien documentado hasta por él mismo. Pero cuando uno se pone a leer lo que es la Carta de la Tierra, que es lo que Mikhail Gorbachev tuvo como encargo exactamente después de dejar de ser el presidente del Partido Comunista y de la Unión Soviética, que esto se lo da directamente la ONU a través del señor Rockefeller, escribe esto. Cuando uno termina de leer esto, te quedas, Dios santo, esto es lo más anticristiano que alguien podría plantear, pero es que él mismo lo dice. Gorbachev presentó la Carta de la Tierra diciendo expresamente que estos son los nuevos 10 mandamientos que sustituirán los 10 mandamientos judeo-cristianos. Y para armar esto, de esta sustitución de estos 10 mandamientos judeo-cristianos, invitó como redactores a dos personas que, diciéndose católicas, actúan lo más contrario a lo que es la fe católica, que es Leonardo Boff y Frei Betto. Esto, pues trataron de hacerlo una especie de tratado y no pudieron porque las naciones no se dejaron y no votaron a favor de ello. Sin embargo, la burocracia de la ONU actúa como si sí hubieran votado y les vale un rábano, ¿no? Esto lo tratan de hacer desde el 92. Entonces, estamos hablando que es ese pasar del Dios judeo-cristiano a un paganismo ecológico. Y esto, bueno, es una cosa bastante fuerte, que está bastante bien documentada, pero luego la gente pues, no se acuerda bien de esto. Una de las personas que contrató Mikhail Gorbachev y desde entonces metió a Naciones Unidas, les digo que es algo delicado porque pues se promueve como un teólogo católico. Lo que ya no se dice mucho es que está expresamente sancionado por la Iglesia Católica y escritos varios de este señor están expresamente condenados por la Iglesia Católica. Y obviamente este señor no ha corregido ni un ápice de lo que está condenado expresamente por la Iglesia, sino que le ha aumentado. Este señor lo tuvimos el 27 de mayo del 2016 en México. Yo tuve la atención de escuchar muy bien todo lo que iba diciendo y son unas barbaridades, pero brutales. Miren, Bob sostiene que él dice, yo no hago teología en el marxismo, sino marxismo en la teología. También dice, a nosotros no nos pertenece la tierra, nosotros le pertenecemos a la madre tierra. Bob también dice, la madre tierra vive, siente, quiere, ama, piensa. Y es la madre tierra quien tiene la titularidad de los derechos, no el ser humano. Como ven, es una cosa bastante fuerte. Leonardo Boff suele escribir en una instancia que pues ustedes pueden ver ahorita cuál es,
en donde también se trata de engañar en la Iglesia Católica como para normalizar y decir que no es pecado alguno el dejar el uso natural del hombre a la mujer al hombre, y pasar a cuestiones pues de lesbianismo, homosexualismo y otras cosas. Y en páginas como esta tratan de engañar a los católicos con esta cuestión. Bueno, ahí es donde escribe este hombre, y si ustedes nada más leen este escrito, Los derechos de la madre tierra y su dignidad, podrán darse cuenta del calibre de las barbaridades que dice. Ya no ahondo mucho más en esto, ustedes lo podrán leer, pero fíjense qué termina diciendo este hombre, que lo dijo aquí en México y lo repite por todo el mundo, y desde la ONU, porque él sigue perteneciendo a esa instancia. Dice: el hombre es el parásito de la madre tierra. El hombre es el cáncer, el satán de la madre tierra. Y con ocasión de la pandemia ha decidido promover pues esta idea de que pues la madre tierra va a tener que eliminar al ser humano, porque ahora en escala de dignidad, y como es un ser vivo que piensa, ama, quiere, pues ya es superior. Y una serie de cosas que dices: ay Dios, aquí va combinando cuestiones de marxismo con cuestiones de teología, con cuestiones de un ecologismo muy exacerbado, y pues hoy en día es de los grandes promotores de esta cuestión. Cuando vemos este despropósito, pues vemos cómo se llega a lo que está proponiendo junto con Evo Morales, que, bueno, fue aceptado, que es que cada 22 de abril se celebra esto en Naciones Unidas, pero cuando vemos cómo se celebra por parte de Naciones Unidas y hacia dónde van, lo que están pidiendo hoy en día ya son cosas mucho más fuertes, ¿no? Están pidiendo actualmente esto, juntos, Evo Morales y Leonardo Boff, que se haga la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los derechos de la Madre Tierra. Y así como la Carta de la Tierra tiene que sustituir a los 10 mandamientos judeocristianos, ellos están empujando, con el apoyo de la burocracia de las Naciones Unidas, que se tenga que superar la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Como ven, esto es un despropósito bastante fuerte, que llega a barbaridades como esta, ¿no? La oración a la Pachamama, en donde se cambia el Dios te salve María por la Pachamama. Hay un Padre Nuestro que ya ahora es la Madre Tierra Nuestra, y una serie de cuestiones que dices, bueno, una cosa es tener una buena actitud ecológica, de sana relación y encuentro con la naturaleza, como lo otro, y otra son estas barbaridades que ya ni para qué les digo cómo ponen en cuestiones de plataformas globales de entretenimiento como Netflix esta cuestión, y se lo tratan de enseñar a los niños. O sea, es que ya, o esta es la guía de Naciones Unidas para los maestros, para cómo promover esto. Dices, bueno, es que es un exceso, un exceso. Por otro lado está la cuestión del ecumenismo, que, ojo, no es ecumenismo, es sincretismo religioso, en donde hay de manera muy puntual, porque yo conocí al nuncio apostólico que tuvo a su cargo esta responsabilidad, le tocó enfrentar esto, en lo que fueron las conferencias del milenio en Nueva York en el año 2000, en la ONU. Tuvo lugar la conferencia de líderes religiosos organizado por el secretario general de la ONU y la United Religion Initiative de Ted Turner, un gran millonario de estos que ponen su dinero en las peores causas. Y en el documento final, la Santa Sede no firmó. ¿Y por qué no firmó? No firmó ya que se opone a la esencia del cristianismo ese documento que estaban poniendo. ¿Por qué? Porque en ese documento se comprometían los firmantes a no enseñar verdades dogmáticas, a no enseñar principios inmutables, a relativizar su lenguaje y a no hacer proselitismo. Miren nada más. O sea, era decir,
la iglesia católica no es iglesia verdadera, no puede tener dogmas y tampoco puede hacer proselitismo. O sea, es una barbaridad. Obviamente, el nuncio apostólico fundamentó todo esto y el Papa Juan Pablo II dijo, esto no se firma y no se firmó. Obviamente a la ONU le vale un rábano y siguen derechito con estas barbaridades. Ahí participan otros fulanos que diciéndose católicos o teólogos católicos, así como Leonardo Boff, está el señor Hans Küng, ¿no? Muy renombrado y así. Bueno, está metido con estas cosas hasta el tuétano, o estaba, ¿no? Y vemos cómo hay estas declaraciones tan fuertes como la que hizo, y lo tengo en video, ¿no? Si alguna vez lo quieren ver, o sea, en vivo y en directo, Hillary Clinton dijo lo siguiente: a las Naciones Unidas, governments should throw the power of state coercion behind the effort to redefine traditional religious dogmas. ¡Wow! Lo que dijo esta señora y trató de impulsar como secretaria de Estado de los Estados Unidos es que era el momento que los gobiernos y Naciones Unidas le cambiaran los dogmas a las religiones tradicionales. Obviamente, dentro de estas, la Iglesia Católica. Está en video, lo repitió una y otra vez y va en sintonía con lo que firmaron en el 2000. Entonces, estas cuestiones son delicadas, pero donde llegamos a la cuestión de vida, porque todo está concatenado, es que desde Naciones Unidas tuvieron una etapa en donde vendieron una alarma que no fue tal, donde engañaron de que había una explosión demográfica que no era tal, y le metieron por décadas la inversión millonaria para eliminar población. Y de los que ayudaban a propagar estas cuestiones era este señor Paul Ehrlich, con este librito de Population Bomb, entre otros. Ahora, eso no fue cierto, no fue así. Entonces tuvieron un reshape, una segunda etapa en donde ya no alarmaban con la Population Bomb porque no existe tal cosa. Y entonces metieron la cuestión de los nuevos derechos sexuales y reproductivos, que no es otra cosa más que cuando ustedes escuchen derechos sexuales, eso quiere decir ideología de género. Cuando ustedes escuchen derechos reproductivos, eso quiere decir aborto y eugenesia. ¿Y qué palabras utilizan para vender esta barbaridad? Las palabras que suenan bonito, pero que pues, significan cosas terribles en términos prácticos, es la inclusión de toda diversidad, la no discriminación, la educación sexual integral o comprensiva, la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad. Cuando ustedes lean estas cosas en alguna ley, política pública y eso, aguas, aguas. Y con estas falsedades, ¿no? Mi derecho, mi cuerpo. Y lo que van a promover, a rabiar el próximo 28 de septiembre, el Día de los Derechos Sexuales y Reproductivos y el Día de la Acción Global por un aborto legal y seguro. Eso es lo que promueve Naciones Unidas, el aborto a nivel global. Sobre esta falsedad de mi derecho a mi cuerpo. A ver, si un bebé dentro del vientre materno fuese parte del cuerpo, así nomás, de la mujer, entonces no sería aborto, sería amputación. Pero tan no es su cuerpo que es otra persona y no es amputación. Es matar el cuerpo vivo de otro ser humano que por nuestro diseño original se da dentro del vientre materno su primera etapa de desarrollo. Por otro lado, también los derechos LGBTs, pues son campaña de los mismísimos secretarios generales de la ONU. Esto ya se los mencioné, pero fíjense los resultados. Quiero que pongan mucha atención en esto. Esto es absolutamente brutal.
estos son los resultados de esas políticas promovidas en todo el mundo. Fíjense nada más en esto, ¿eh? Miren, lo que están viendo es el conteo de cuántas personas fueron asesinadas en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. 16 millones y medio. ¿Cuántas personas fueron asesinadas en la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945? 63 millones. ¿Cuántos democidios hubo por los sátrapas como Hitler, Stalin y Mao Zedong, entre otros? 262 millones. Pero ¿cuántos ha habido? Sobre todo, desde los años 60 que se puso a promoverlo y ya es un boom enorme de la promoción de la matanza de los seres humanos en su primera etapa, más de 1,000 millones de seres humanos. No existe ningún genocidio, ninguna atrocidad de ningún otro régimen que se acerque a lo que es esta masacre. Es un holocausto que, como dijo muy bien la Madre Teresa, insensibiliza, embrutece. Ahora bien, quisiera culminar esto con lo que yo viví y vi con estos ojitos y escuché con estas orejitas en Nairobi 25, que fue la ICPD Plus 25 de Naciones Unidas. ICPD quiere decir International Conference on Population and Development, o sea, la Conferencia Internacional de la ONU para Población y Desarrollo, 25 años después del Cairo. Fíjense nada más lo que se vio. Un panel central de la ONU dedicado a cómo impulsar los nuevos derechos sexuales y reproductivos en la Iglesia Católica y Evangélicas, en donde la primer ponente fue esta señora que ven aquí. Ella es la cabeza de la Iglesia Nacional Reformada Sueca. Es una iglesia que tiene a la cabeza una obispa y allá se promueve de manera explícita no solo el lesbianismo de sus cabezas, sino también que estén casadas con mujeres. Y a partir de ahí se vuelven socio prioritario de Naciones Unidas y del Fondo de Población de Naciones Unidas para que, porque fíjense cómo lo expresó esta mujer. Ella expresó así como se lo estoy diciendo. Dijo, hoy en día las iglesias católicas y evangélicas son parte del problema y no de la solución global. Para hacer que se conviertan en parte de la solución global y puedan abrazar la agenda de Naciones Unidas de impulso de los nuevos derechos sexuales y reproductivos, se tiene que promover dentro de ellas una nueva hermenéutica evolutiva progresiva, porque tenemos problemas con varias partes de las Sagradas Escrituras, tanto de Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Y empezó a mencionar uno u otro y otro pasaje, pero dijo, el principal problema lo tenemos, y fíjense la exactitud, Naciones Unidas, hablando de cómo tienen que tergiversar las Sagradas Escrituras. Tenemos sobre todo el problema con Romanos 1, del 18 al 32. Y ahí es donde tenemos que enfocar los esfuerzos. ¡Wow! Cuando uno se pone a ver, bueno, ¿y qué hay en Romanos 1, del 18 al 32? Pues es cuando el apóstol Pablo dice que hay dos cosas que ofenden severamente a Dios. Uno, es darle lo que se le debe dar al Creador, pero en vez de dárselo al Creador, se le da a la creación y a la criatura. Es decir, la idolatría, que es incurrir en un paganismo y no adorar a Dios sobre todas las cosas y darle adoración a cosas que no son Dios, que son criatura, que son creación. Y segundo,
la degeneración, cuando el hombre deja el uso natural de la mujer y la mujer deja el uso natural del hombre, se entregan a sus pasiones y hay una serie de cuestiones que dice, y al final dice de manera más expresa Pablo, que bueno, esto es todavía más grave cuando quienes, debiendo orientar a la Grey, en vez de advertir de estas cuestiones tan graves como es la idolatría y la degeneración, la justifican. Fíjense nada más el tamaño problema. Bueno, pues justo eso es lo que quieren cambiar en Naciones Unidas a los católicos y evangélicos de todo el mundo. Y para que vean nada más el calibre de la cuestión, siguiente orador, un mexicano, Carlos Tamés. Carlos Tamés es, o se dice, un pastor evangélico que ahí, así con todas sus letras, yo lo tengo en video, diciendo que lleva más de 20 años pagado por el Fondo de Población de Naciones Unidas y la Iglesia Nacional Reformada Sueca para justo meter esta hermenéutica progresiva y evolutiva y cambiar la percepción de los cristianos para que ya no sean obstáculos, sino promotores de la nueva agenda que plantean los nuevos derechos sexuales y reproductivos. Así que si ven en sus países a un fulano como este, tengan mucho cuidado. Y para acabarla, resulta que hacen otro de los paneles ahí dedicado a mostrar las amenazas a la agenda de la ONU en los derechos sexuales y reproductivos. Quiero que pongan mucha atención y vean, esta es la foto del panel en donde el representante de la International Planned Parenthood Federation para Europa le pidió a la ONU presentar este panel y dijo, ¿quiénes son esos malvados, ¿no? ¿Y qué cosas tan terribles hacen para impedir la agenda de la ONU de los derechos, nuevos derechos sexuales y reproductivos? Yo estaba ahí sentadito en primera fila, por eso tomé esta foto, y resulta que es la organización de la cual yo soy vicepresidente, la Political Network for Values. Pero fíjense bien en la foto, ¿por qué dice la ONU que son tan terribles estos de la Political Network for Values? Porque priorizan tópicos como el prevenir la cuestión de la maternidad subrogada, por el prevenir o revertir los cambios a la definición en el matrimonio, por prevenir o restringir o prohibir el aborto, por prevenir o prohibir la eutanasia y el suicidio asistido, por usar un lenguaje positivo sobre la familia y tratar de impulsarlo en las políticas públicas, por usar un lenguaje que propone los derechos de los padres en la educación de los hijos, por promover legal y políticamente la objeción de conciencia, por promover la libertad religiosa. ¿Por qué hacen esto? A nivel global y regional. Y en resumen, porque promueven a nivel internacional una agenda de vida, familia y libertad. Válgame. Cuando yo vi eso me quedé, también lo tengo perfectamente grabadito. Imagínense, a estas organizaciones son a las que Naciones Unidas dice hay que pegarles con todo, hay que hacer listas para denunciarlos, para... Y dices, bueno, es el mundo al revés. Este mundo al revés, pues sí nos lleva a una cuestión en donde tenemos que echarle muchas ganas y ya para terminar, me gustaría retomar lo que dice Benedicto XVI en el documento Sacramentum Caritatis, en el número 83, sobre la coherencia eucarística, en donde dice que a ella, a la coherencia eucarística, estamos objetivamente llamados en nuestra vida, que lo que es el culto agradable a Dios no es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales. Al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes,
por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales. ¿Cuáles son esos valores fundamentales? Uno, el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural. Dos, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. Tres, la libertad, y en específico la libertad de educación de los hijos. Y todo esto como elementos del bien común. Y a esto es a lo que le llaman los valores no negociables. Obviamente es una lucha muy fuerte, muy desproporcionada, pero recuerden lo que dice la Madre Teresa de Calcuta. Dios no nos ha llamado a tener éxito, Dios nos pide ser fieles, a echarle todas las ganas que esté a nuestro alcance y pidiéndole a Dios que nos haga fuertes en nuestra debilidad. Y por eso, para concluir, vamos por una cultura de la vida, una perspectiva de familia, un régimen de libertad y responsabilidad, y para eso, desde el Frente Nacional por la Familia, promovemos de la mano con la Iglesia en México lo que es el método Fiat. Fiat es lo que le dijo la Virgen María a el ángel Gabriel en la Anunciación para que se diera la encarnación. Es el hágase. Pues el hágase del laico, que se activa a favor de la vida, la familia y la libertad, implica ese Fiat, la F, de formarse lo mejor posible, de informarse lo mejor posible, para activarse lo mejor posible y a partir de la defensa y promoción de la vida, la familia y las libertades, transformarnos cada uno en lo que es ese evangelio de la vida, con el único que nos puede dar la vida en abundancia y la vida eterna, que es Jesucristo, y transformar nuestras familias y nuestras comunidades. Muchísimas gracias.